que abra su Biblia en el libro del Apocalipsis. Mire, yo he tenido años queriendo predicar acerca del Apocalipsis. No que no haya predicado, sino llevar una secuencia del Apocalipsis. Porque el Apocalipsis es uno de los libros más interesantes. Es uno de los libros con más revelación. Es uno de los libros que contiene la historia del pasado. Es uno de los libros que contiene la historia del presente y la historia del futuro. Algo que todavía no sucede y que ya está escrito. Es uno de los libros más poderosos. Es uno de los libros que contiene mayor bendición, pero mayor castigo también. Simplemente ahorita lo vamos a leer ahí. Bueno, no lo voy a adelantar. En el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee. ¿Qué es bienaventurado, hermanos? Dijimos. Doblemente bendecido. Imagínense, simplemente por leer, dice: bienaventurado el que lee. Así es que lea conmigo. Dice: bienaventurado el que lee y los que Oye las palabras de esta profecía y guardan, ¿y qué? guardan Las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. porque el tiempo está cerca. cerca. Así es de que usted y yo, mi hermano y mi hermana, somos bienaventurados simplemente por estar leyendo y por estar oyendo lo que esta profecía dice. Ahora, cuando dice profecía, se está refiriendo a todo el libro del Apocalipsis. ¿Y qué es? Bueno, para empezar, ¿qué es Apocalipsis? Revelación. Revelación. La palabra griega para Apocalipsis es revelación. ¿Y qué es revelación? El misterio descubierto, descubrir, develar una realidad que aún no había sido, o que antes no había sido percibida. Ponga atención, no es conocida, es percibida. Algo que aquí está, pero que ni siquiera te imaginas que aquí está. La percepción es cuando estás yendo más allá. Hoy en día hay un vocablo que se llama leyendo entre líneas. Cuando una persona habla, y hay un vocablo que se llama leyendo entre líneas, usted sabe lo que le están queriendo decir sin que se lo estén diciendo. Santo. Es como dicen muchos: lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Es así como la Biblia muchas veces, ahí están las cosas, pero no tenemos la percepción de lo que nos está queriendo decir. Y para tener la percepción necesitamos la revelación, que se nos sean abiertos los ojos, abiertos los sentidos espirituales para poder entender lo que la Biblia nos dice. Amén. Amén. Bien, voy a empezar a leer en el Apocalipsis, o Revelación, como usted le guste poner, capítulo 1 y versículo 1. Ahí vamos a empezar. Lo que el Señor me dio para hoy, no sé si vaya a terminar hoy, así es de que tal vez lo seguimos a continuación la próxima semana, porque es bastante la revelación que aquí hay, pero quiero primeramente que entendamos de las dos formas que la Biblia nos habla. La manera natural, histórica, cultural, así como la manera espiritual, la revelación que Dios tiene en cada palabra que tiene este libro. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? ¿Quién? ¿Quién se la dio? Dios le dio una revelación. ¿A quién? A Jesucristo. Ponga mucha atención. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, fue 100% hombre y 100% Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no tenía toda la revelación. Dios se la dio. Inclusive se recuerda usted cuando le dicen los apóstoles, vamos a llegar tal vez si Dios nos permite ahí, cuando los apóstoles le preguntan: Señor, ¿cuándo harás que todo esto suceda, el reino? Y Él les dijo: no os es dado a vosotros conocer los tiempos y los sazones. Ni el Hijo, dice la palabra, aún lo sabe, sino solamente el Padre sabe los acontecimientos que han de venir. Gloria sea al Señor. Hay 3 tiempos en la Biblia, lo cual nos demarcan el tiempo Cronos, tiempo Kairos y tiempo Pleroma. Voy a estar hablando más tarde acerca de eso, pero en esos tiempos que nos habla la Biblia, vamos a estar hablando nosotros cuando habla en el Apocalipsis, está hablando el tiempo Pleroma, es el tiempo de Dios. Nadie sabe cuándo ni cómo van a acontecer, sino solamente Dios en su infinita potestad y omnisciencia. Amén. Y esta revelación del Apocalipsis, empezando en el capítulo 1, versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo. ¿De quién? De Jesucristo, que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo. Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos?
nosotros, que Dios le dio para que nos la manifieste, que nos la enseñe, que nos la revele, que nos descubra el misterio a nosotros, las cosas que deben de suceder, ¿cuándo? Pronto. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Las cosas que están escritas en el libro del Apocalipsis están prontas para acontecer. Y las declaró enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿A quién envió? A su ángel. Ok, ¿quién lo envió? Dios. Dios. ¿Y quién es su ángel? Jesucristo. Cristo. Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es el ángel de Jehová. Aleluya. Capítulo 1, versículo 2 dice que ha dado testimonio, se le envió al siervo, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El 3 que ya habíamos leído dice: bienaventurado, bendecido y doblemente bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está Cerca. Mire usted, el tiempo está Cerca. y el versículo número 1 dice: las cosas que deben de suceder Pronto. pronto, el tiempo está cerca, las cosas van a suceder pronto, el tiempo está cerca. Hermanos, esta es una llamada de atención que Dios les está haciendo a los apóstoles en ese tiempo, y esta es una palabra, esta es una llamada de atención que Dios nos está haciendo a nosotros, que estas cosas van a acontecer pronto. Estas palabras fueron palabras que en tiempos y generaciones de sus abuelos, de sus ancestros, tenían que estar aprestos, tenían que estar atentos de que iban a suceder, y sucedieron en estos tiempos nuestros. Estas cosas están prontas a pasar y están pasando, dice, los tiempos están cerca. Usted puede decir, como he escuchado muchos que tontamente dicen: eso están diciendo desde que yo era un anciano, era un niño, los ancianos lo están diciendo, eso están diciendo. Y sabe que para cada generación y para cada era, las cosas que la Biblia dice han acontecido. En 1985, algunos de ustedes todavía no nacían, aleluya. Ay, hermanos. En fin, pero en ese tiempo, mis hermanos, llegó un gran terremoto que sacudió y tembló y tumbó edificios y grandes casas y grandes negocios, y murieron un montón en la ciudad del Distrito Federal, México. ¿Se fue en el 85? Amén. Para ellos, mis hermanos, esta profecía se cumplió en ese tiempo, y habrá grandes terremotos que sacudirán la tierra en todos los lugares. Así es. Se cumplió. Se cumplió. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir? Mire, mi hermano, hay que leer bien la Biblia. Yo por eso estaba tan contento, y por eso le digo: si no terminamos hoy lo que tengo para hoy, pues lo continuamos después. Y me gustaría que Dios me permitiera irme en una línea hasta que termináramos todo el Apocalipsis. Amén. No estoy seguro de que nos lo permita. Creo que aquí en esta iglesia sí, pero en la otra no. Porque esto es para gente madura. Esto es para gente consciente, esto es para gente que sabe lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque muchos, al escuchar estas palabras, mire, hermano, no vuelven a la iglesia. No vuelven a la iglesia. Porque quieren escuchar solamente lo que ellos quieren, no lo que realmente Dios dice. Dice: sean bendecidos y doblemente bendecidos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. ¿Y qué? Guarda. No solamente es leer y oír, sino guardar. ¿Guardar qué? Las cosas que en ellas están escritas, porque los tiempos están cerca. Y comienza diciendo lo siguiente, Juan, a las 7 iglesias. ¿Qué es el número 7, hermanos? De perfección. El número de perfección. 7 es el número de perfección. Cuando está hablando a las 7 iglesias, está hablando que te está hablando Dios a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. A cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros nos encontramos como se encontraba cada una de estas iglesias. Tú tal vez puedas decir: no, yo no me encuentro como la iglesia de la Odisea, pero tal vez estás como la iglesia de Sardis, o tal vez estás como la iglesia de los Efesios, o tal vez estás como la iglesia de Pérgamos, o de Tiatara, o de Sardis, o de Esmirna. Porque cada una de las iglesias Dios le está llamando la atención. Hay una iglesia que tiene todo. Tienen sabiduría, tienen dones, tienen amor, tienen paciencia, tienen paz, tienen mansedumbre. Y sin embargo Dios les hace una llamada de atención. ¿Saben qué significa esto? Que no importa cómo estés, siempre tenemos que estar alerta
A tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar constantes con el temor vibrante de que Dios no nos desampare. Porque muchas veces decimos, ay, es que a Dios hay que temerle con un temor reverente. Reverente, no tenemos nada de reverente para Dios ya hoy en día, hermanos y hermanas. Hoy en día ya no hay reverencia para Dios. Llegamos en la iglesia y estamos haciendo vendimias dentro de la iglesia. Estamos haciendo juegos de azares dentro de la iglesia. Estamos haciendo tómbolas, rifaras, tandas y concubina, ¿cómo se llama eso? Lo que se llame dentro de las iglesias. No me quiero más recordar si no llegó el Señor Jesucristo y empezó a tumbar las mesas y les dijo, han vuelto de mi casa una cueva de ladrones. Pero no, es que hoy en día todo se vale. Hoy en día ya las cosas están pasando, ya no es tan estricto como era antes. Dijo un hermano hoy, pues lo que yo conozco de Dios es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios es el mismo, ¿será que su pensamiento ha cambiado? ¿Será que su mente ha cambiado? ¿Será que su corazón ha cambiado? ¿O Dios quiere que nos mantengamos en su palabra tal y cual es? Dios dice en su palabra, han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Ahora déjame te escudriño a ti. Cuando está hablando de su casa, donde vive y mora el Espíritu Santo de Dios. Han convertido la casa de Dios, hemos convertido la casa de Dios en una casa, en una cueva de ladrones. Dice el Señor Jesucristo, mi casa será llamada Casa de oración. Mi casa será llamada Casa de oración. ¿Cuánto tiempo oramos? Somos rateros. Santo, déjeme le explico por qué, no me lo tome a mal. No lo voy a regañar, ¿ok? Déjeme lo empiezo a suavizar como hacen los pastores mediocres. Déjeme le suavizo la herida. Somos rateros porque oramos a ratos. Entonces somos rateros. Amén. Ríase, no es regaño. Es una llamada de atención que Dios nos hace a nosotros de que debemos de estar alerta, de que debemos de estar constantes, velando. Hablábamos de la reverencia a Dios y decíamos que ya no hay reverencia a Dios, hay que temerle a Dios con un temor reverente. ¿Cuál es el temor reverente? ¿Dónde está el temor reverente? ¿Dónde está tu reverencia para Dios? Es que yo le sirvo a Dios pero no al hombre, es que yo trabajo para Dios pero no para el hombre, es que no trabajemos para el hombre, trabajemos para Dios, hagámoslo para Dios, pero hagámoslo. Hagámoslo. La importancia no es decir que lo hagamos, sino que lo hagamos. Amén. Amén. Dice a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz sean a ustedes, del que es, del que era y del que ha de venir. ¿Quién? El que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, el mismo de ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo y va a venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar de los 7 espíritus de Dios? Amén. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Espíritu de inteligencia, espíritu de Inteligencia. espíritu de conocimiento. Los 7 espíritus de Dios, amén, son la totalidad, la cabalidad de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando la palabra nos dice en el libro de los Efesios, capítulo 4, si no mal, no me quiero equivocar, donde dice, cada uno le fue dado conforme 4:7. 4:7. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, ¿la qué? La gracia. Escuchen para aquellos que dicen, estamos bajo la gracia y no bajo la ley. A cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y si la Biblia menciona 7 espíritus de Dios, vamos a verlos, acompáñenme. Isaías capítulo 11. Versículos 1 y 2, que no tenga, léalo rapidito, por favor. Amén. 11, ¿no? Sí. Y saldrá una vara del trono de Isaí. Saldrá, vamos a desglosarlo, a decodificarlo, a desgajarlo. Y saldrá. Una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es la vara del tronco de Isaí? Cristo es la vara del tronco de Isaí. ¿Quién es el tronco de Isaí?
David. Amén. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿El que reposará? Santo. El espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová. Ahora mire. Espíritu de sabiduría. Espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2, Espíritu de inteligencia. 3, Espíritu de consejo 4, y de poder. 5, Espíritu de conocimiento 6, y de temor de Jehová. 7 Amén. espíritus de Dios que se resumen en uno solo, el Espíritu de Dios. Pero a cada uno se nos es dada conforme A la medida del don de Cristo. a la medida del don de Cristo. Esto quiere decir que entre más conozcas a Cristo, te llenas de cada uno de los espíritus de Dios que vienen a ser uno solo. En otras palabras, como dice la palabra también, los frutos del Espíritu son muchos, pero es un solo espíritu. Son 7 espíritus que forman la cabalidad, la totalidad. El número que dijimos que es de Perfección. perfección. El número 7, los 7 espíritus de Dios conforman la perfección. Y por eso dice la Escritura que nosotros vamos siendo formados hasta llegar a la plenitud del varón perfecto, Aleluya. Cristo Jesús. Ahora nuevamente repítalos, vamos de uno por uno. ¿Desde el principio o del dos? Sí, el 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ahora, dijimos que el vástago es ¿quién? Cristo. Cristo. Cristo va a reposar sobre quién. Mire, sobre él reposa la plenitud del Espíritu de Dios. Y si sobre él reposa la plenitud del Espíritu de Dios, nosotros solamente podemos ser totalmente llenos del Espíritu cuando estemos llenos de Jesucristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Dice la palabra también, todo aquel que esté falto de sabiduría, pídala al Señor, y Él la dará sin reproche. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está, es una plenitud. Y nosotros, como dice por acá en Efesios, solamente conocemos parte del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere hacerse vivo en usted, mi hermano y mi hermana. Muchos de nosotros tenemos espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, pero te hace falta espíritu de temor a Jehová. Te hace falta el espíritu del amor, te hace falta el espíritu de ciencia, te hace falta los espíritus que dice aquí, que son uno solo, el Espíritu Santo. Muchos dicen, ¿y a poco Dios da el espíritu por medidas? Bueno, yo no lo dije, lo dice la Biblia que no. Efesios, capítulo 4, 7, ¿qué dice? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno se nos fue dada la gracia. ¿La qué? Gracia. Para aquellos que dicen, yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, la gracia que tienes solamente es la medida del Señor Jesucristo que tú tienes. Y si no estás reflejando a Cristo, no estás reflejando nada. Y si no estás reflejando nada, no tienes gracia. Estás triste y pobre en gracia. Aleluya. ¿Qué más dice, hermano? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y dio dones a los hombres. Cuando tú empiezas a meterte al Señor Jesucristo, cuando tú te empiezas a empapar del Señor Jesucristo, tú empiezas a recibir más del Señor Jesucristo. Y cuando dice dio dones a los hombres, está hablando de los dones, de los ministerios, de lo que Dios te dotó y te dio para que puedas servir en su obra de Dios. Porque todos los dones, la sabiduría y todo lo que tú tienes, hermano y hermana, todo lo que Dios te dio son para que edifiques a los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos? Aquí nos tienes frente de ti. Nosotros somos los santos de Dios. Dice, y a uno les dio. ¿Y eso de qué es,
nos pasamos hasta el 11, y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Si no te encuentras en ninguna de esas categorías, estás viviendo muy bajo en gracia, estás viviendo muy bajo en el Señor Jesucristo. Debes, cuando menos, estar corriendo, queriendo llegar a uno de estos objetivos, a ser maestro, a ser pastor, evangelista, a profeta, apóstol. No, es que eso es muy alto para mí. El Señor Jesucristo a todos nos dejó una gran comisión, la comisión del evangelista. Le dice uno de los apóstoles: haz obra, dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. En otras palabras, ve y habla la palabra de Dios a todos los lugares que tú vayas. Debes de ir hablando la palabra de Dios. Debes de ir tratando de convencer al incrédulo, de persuadirlo, convencer solamente al Espíritu Santo, de persuadirlo, de hacer cambiar su mentalidad, de hacerle ver. Estábamos mirando esta mañana que muchos de nosotros se tardó mucho para que nosotros viniéramos a Dios. Y le dije: ¿a cuántos de ustedes se convirtieron o creyeron a la primera vez? Ninguno. Todos nos tardamos por lo menos 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo cuánto le tardó a la persona que oró por usted que usted viniera a los pies de Cristo. Pero nosotros debemos de estar haciendo lo mismo. Nosotros debemos estar intercediendo por alguien. Nosotros debemos estar llevando la palabra para ser llenos del Espíritu de Dios en su totalidad. Estar debajo de la gracia de Dios y no estar solamente un poquito bajo la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se cumpla, cuando el tiempo de la gracia de Dios se cumpla, va a ser en el tiempo, en el día del arrebatamiento, en el día del rapto, como dicen muchos. Cuando dice: seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que estén durmiendo, muertos, primero que nosotros, dice, serán levantados primero, y después nosotros, los que hayamos quedado. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Hermano, a la iglesia se le está olvidando el tiempo del arrebatamiento. La iglesia ya no cree que haya arrebatamiento. La iglesia ya no cree que haya juicio. La iglesia ya no cree que va a venir una gran catástrofe sobre esta tierra. La iglesia ahora solamente se basa en lo que ella cree, en lo que ella siente, en lo que ella piensa que es la realidad. No, hermano, lee la palabra de Dios, pídele al Señor espíritu de sabiduría, de revelación, métete con Cristo, déjate ser lleno de Dios, y entonces vas a empezar a experimentar a Dios. Mientras solamente lo estemos tomando como un cuento de hadas, porque lamentablemente lo que se ha hecho hoy en día, la palabra de Dios se toma como un cuento de hadas. Ya no se cree en lo que dice en la totalidad, en la plenitud. Pero yo te digo, hermano y hermana, las cosas que están escritas se están cumpliendo. Aún no te han llegado a ti, aún no lo has mirado así, porque aún no es tu tiempo. Yo me quiero imaginar por un momento, por un instante, hermano, ahora cuando miramos en el 2014 el gran tsunami que sucedió en el Japón, hermano, ¿qué pensó esa gente? Lo más lógico para las mentes carnales: ¿por qué permite Dios? No, Dios no lo permite, aquí está escrito. Y por cuanto eres justo, porque fuiste justificado por la sangre de Jesucristo, aún no ha llegado esa calamidad aquí. ¿Sabes por qué este país se mantiene fuerte todavía? Porque este país se levantó con bases, con fundamentos bíblicos. Porque este país creía en la igualdad de las personas. Porque este país adoraba y creía en un solo Dios verdadero. Porque pusieron en su constitución, en sus leyes, como cuando tú vas a tu casa y tú tienes ciertas leyes en tu casa, ciertos reglamentos, ciertas cosas que no te gusta que nadie rompa. Así se creó este país, con fundamentos en las bases bíblicas. En sus himnos estaba, en sus proclamaciones estaba un Dios, una nación bajo de Dios indivisible, con libertad e igualdad para todos. Por eso esta nación se seguía manteniendo firme, pero sus estándares, sus palabras, la constitución misma, algo que debe de ser intocable, está siendo cambiado, hermano y hermana. La mentalidad del pueblo está siendo cambiada. La mentalidad del pueblo judío, la mentalidad del pueblo cristiano, la mentalidad de los hijos de Dios está siendo cambiada por una mentalidad mediocre. Y saben, la semana pasada mirábamos algo que decía: es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
sino que está aconteciendo para que tú y yo creamos, para que tú y yo lo veamos, nos afirmemos y caminemos confiando en la palabra de Dios, y caminemos creyendo en lo que Jesucristo dice, y caminemos creyendo en lo que Dios está haciendo. Y que si aún no estamos mirando calamidades tú y yo, es porque Dios tiene la esperanza todavía. Dice la Escritura cuando le decía, Elías le decía, Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor dice, me he guardado 7,000. Yo quiero ser uno de ellos. Yo no sé tú, pero yo quiero ser uno de ellos. Donde dice, depositaré de lo mío para que vayan y hablen de mi palabra. Si aún tú y yo no estamos viendo la calamidad, si aún tú y yo no estamos viendo muerte, si aún tú y yo no estamos viendo los grandes catástrofes que están sucediendo alrededor del mundo, es porque Dios está teniendo misericordia para que vayamos todavía y rescatemos al perdido, rescatemos al que está indigente ahí en la calle, a aquel que no tiene esperanza, aquel que es maltratado. Hermano, hay tiempo todavía, pero lo estamos desperdiciando. Esta es una llamada de atención. 2 veces, en 2 versículos, en un solo capítulo dice, el tiempo está cerca, estas cosas sucederán pronto. Yo no sé si lo estás creyendo o no, pero yo estoy creyendo lo que la Biblia dice. Yo no quiero que Dios me agarre desprevenido. Yo no quiero que Dios me agarre haciendo un capricho. Hoy no voy a ir, hoy no quiero, hoy no tengo ganas. No, yo quiero que Dios me agarre, mi hermano, haciendo algo para Él. Qué triste va a ser que yo llegara y estuviera durmiendo en mi casa cuando hay un enfermo, cuando hay un paralítico, cuando hay un quebrantado, cuando hay un incomprendido, cuando hay alguien que está siendo despojado, cuando la injusticia se está llevando por todos lados, y yo ahí tranquilo solamente. Esto es una llamada de atención, hermano, porque nosotros somos doblemente bendecidos. Escúchame, porque esta llamada de atención no es para ti. Esta llamada de atención es para los que no están haciendo lo que deben de hacer. Yo espero que tú lo estés haciendo. Yo espero yo estarlo haciendo. Porque las bendiciones de Dios solamente van a venir a nosotros mientras nosotros nos metamos más en Cristo. Hermano, por favor, entiéndelo. Entiéndelo de esta manera. Si nosotros nos alejamos de Cristo, te alejas más de tus bendiciones. Dios te sigue diciendo, aquí están tus bendiciones, pero tú te estás alejando. Dios dice nuevamente, aquí están tus bendiciones, pero tú te estás alejando. Va a llegar el momento, hermano y hermana, que te vas a dar la media vuelta y vas a caminar en un sentido contrario a tus bendiciones. Y si no alcanzas tus bendiciones, mira, el camino hacia Cristo está lleno de bendiciones. Pero si tú sigues el lado contrario, tú no estás llegando a tus bendiciones. Vas hacia Cristo, tal vez sí, no te lo puedo decir. Tal vez vayas por un camino duro, por un camino difícil, por un camino donde no hay bendiciones, porque dices, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, no tengo allá, pero estoy siguiendo a Cristo, sí, pero no estás metido en Cristo Jesús. Es muy diferente creer a Cristo y creerle a Cristo. Yo creo en Cristo, yo también, aún los demonios creen y tiemblan. Tú crees en Cristo, te felicito, pero créele a Cristo. Hablábamos esta mañana cómo es tan fácil, hermano, nosotros renegar, cómo viene el diablo y nos tienta. Para mí, hermano, estábamos leyendo y yo me asombraba, porque dice venciendo, se llamaba una clase que estábamos mirando, venciendo a Satanás en la prueba. ¿Cuántos de ustedes son vencedores en la prueba, hermanos? Nomás 2. ¿Cuántos de nosotros somos vencedores en la prueba? Mira, no vences porque no sabes cómo. Y no sabes cómo, ¿sabes por qué? Porque no lees la Biblia. Estábamos viendo increíblemente cómo cuando el diablo viene, lo primero que empieza a hacer es empieza a meterte cizaña en contra del hermano, en contra del líder, en contra del pastor. Mira el pastor, estábamos viendo un ejemplo que llega un hermano y pasa el otro hermano y el hermano no lo saluda, el hermano sigue haciendo sus cosas y entonces el diablo viene y lo empieza a tentar con la misma palabra, con los que lo rodean. Mira, no te saludó, te está ignorando, algo le contaron, de seguro el pastor le dijo que eres un chismoso y por eso ya no te habla el hermano tampoco. Y nos mirábamos como si nosotros dejamos que eso crezca, que eso aumente durante la semana. ¿Qué pasa cuando llega el siguiente fin de semana? Ya no le hablo, ¿no? ¿Qué se cree? Se cree mucho, no me habló, ¿a poco piensa que me va a hacer él de menos a mí? Yo lo voy a hacer de menos que él es menos que yo. Y sigue creciendo la discordia, sigue creciendo la envidia. En cambio, ¿qué pasa? El hermanito dice, ok, pues no me habló el hermano, voy a ver, viene el diablo, mira, el hermano no te habló, es un orgulloso, ya le contaron.
Yo agarro mi teléfono, le llamo al hermano, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, pues aquí estamos bien, gloria al Señor, hermano. Hermano, ¿sabe qué? No me saludó el domingo, hermano, ¿qué pasó? Yo esperaba que me diera una palabra. Ay, hermano, ni lo miré, andaba tan ocupado. Ojo, no lo miré, estaba ocupado. Pero en su mente el diablo trajo, no me saludó, hipócrita, seguro le contaron algo. No, estás pensando conforme tú eres. Pero el hermano estaba ocupado, tan ocupado que no te miró, no te saludó. Pero tú, el diablo vino y te tentó, el diablo vino y te dijo. Ahora yo estoy hablando en la iglesia porque esta es mi casa, pero ponla en la tuya, ponla en tu trabajo. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a esas situaciones? Decíamos otra de las cosas que el diablo pone, si de verdad tanto le das tú a Dios el tiempo, tanto estás en la iglesia, ¿por qué no te sana Dios esa enfermedad? Ahí fue un gancho al hígado, como de Canelo a Cotto. Así, ¡pum! ¿Por qué? Porque si de verdad está Dios ahí contigo, el pastor dice que si crees en Dios, Dios te va a sanar. No le creas al pastor, créale a Dios que Él te está sanando. Pero sabes una cosa, muchas veces Dios no quita eso para que dependas completamente de Dios, no de lo que Dios hace en tu vida. Miramos cómo Dios no está tan interesado en el cuerpo físico que tienes. Dios está interesado en que le creas a Dios, en que creas en que te salvó, en que te limpió, en que te redimió, perdonó tus pecados y te promete vida eterna. En eso está interesado Cristo. Lo miramos cuando el paralítico estaba ahí y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Mira, el Señor no le dijo, levántate y anda. Cuando el Señor tuvo que decir, levántate y anda, fue porque los que estaban ahí estaban dudando. Y cabildaban, o sea, manipulaban, chismoseaban en sus mentes que el Señor Jesucristo tuvo que decir, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para sanar los pecados, para perdonar pecados, dice, levántate, toma tu lecho y vete. Y el paralítico se levantó. ¿Cuál era la intención de Cristo Jesús? ¿Sanarlo? Que fuera, ay, acá ya tengo mis pies sanos. No, a Él no le importó si Él tenía que estar paralizado. A Él le importó que Él entendiera, que el paralítico supiera que había sido perdonado. Escucha bien, hermano y hermana, Dios te ha perdonado. Por increíble que tú lo creas, Dios te ha perdonado. Dios no está interesado en que si tienes, ¿cómo se llaman las de que pegan aquí en las... que luego andan ahí la gente con los ojos así, las piernas así? Dios no está interesado en tus enfermedades. Tus enfermedades las tiene porque tú te las has buscado. Entonces quiere decir que Dios no me va a sanar. Métete a Cristo. Hay bendiciones llegando a Cristo. Hay sanidad, hay amor, hay paz, hay paciencia, hay mansedumbre, hay liberación, hay de todo cuando caminamos en las bendiciones del Señor Jesucristo. Pero si estás caminando del lado del Señor Jesucristo, tus bendiciones, mira, ahí van pasando amor y eres infeliz, pero ahí vas para con Cristo. Finanzas y eres más pobre que el perro de que vive fuera de tu casa, pero ahí vas caminando con Cristo. Pero no estás caminando en Cristo. Las bendiciones no están al lado de Cristo. El ciego Bartimeo le gritaba al lado del camino, pero no fue hasta que se enderezó en el camino que pudo mirar. Las bendiciones no están fuera, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo siento. No, métete en Cristo, toma tus bendiciones. Por eso es tan fácil para los predicadores decir, hay bendición en Cristo, amén, aleluya, en Cristo. Pero nunca te dicen, pero si vas de lado no vas a tener bendiciones. Y la gente va y hace promesas y da grandes ofrendas y manda hasta enlace y manda, enlácelos aquí, santo. Y ahí le van para esto y ahí va para el otro y siguen igual de pobres. Igual de pobres. Igual. Métete en Cristo, camina con Cristo, créele a Cristo. Tu vida empieza a cambiar. Hay perdón, hay sanidad, hay liberación. Hay templanza, dominio propio. ¿Qué te hace falta? Estábamos mirando, otra de las cosas que mirábamos era, bueno, termino de decirte de la enfermedad, porque dicen, es que tengo tantos años en Dios y no se me quita esta bilis, no se me quita este mal carácter, no se me quita esta diabetes. Tengo tantos años en Cristo y no se me quita. El interés de Cristo no está en que seas sano físicamente. El interés de Cristo está en que seas sano espiritualmente. Y una vez que eres sano, ponme atención, espiritualmente, empiezas a ser sano físicamente. Amén.
Porque nuevamente lo dijimos, si vas para Cristo pero no estás con Cristo, ahí pasa tu sanidad una y otra vez y otra vez y otra. Y tú caminando enfermo. ¿Por qué? Porque no te metes en Cristo. A creerle a Cristo. Pero será entonces que estoy así porque no estoy en Cristo. Mira, para que me acabes de entender y júzgalo tú, ¿es mentira o es verdad? Conforme a la Biblia, no conforme al hombre, ni conforme a tu mente torcida. Pero dice la Escritura que el Hijo, ¿qué hizo Pablo? ¿No levantó muertos Pablo? No, Pablo levantó muertos, ¿cuántos saben eso? Amén. Levantó paralíticos, ¿cuántos saben eso? Amén. Hizo cantidad de milagros. Inclusive mandaba, no puede venir, tráeme un pañuelo de él, que vaya, llévale esto con esto. ¿Sabe por qué lo de los pañuelos? Muchos dicen, no, que eso es mentira. No, es verdad. Porque mucha gente, escúchame bien, especialmente la no creyente y la creyente también, la que cree pero no le cree a Dios. La gente creyente necesitan algo físico, algo tangible para creer. Por eso Pablo dice, tráeme el pañuelo, en el nombre de Cristo esto lo va a sanar. Y llega y lo sana. ¿A poco no podía orar? Si cuando el Señor Jesucristo oró, dijo, de cierto ya está sana. Tu hija es libre en este momento. Tu siervo es sano en este momento. Tu hijo recobró la sanidad en este momento. Sanó. Dice la palabra de Dios. Él mismo dice, yo soy Dios de cercas, así como Dios de lejos. Yo he tenido una cantidad de testimonios, hermano. Oramos aquí, la gente sana en México. Amén. Cantidad de testimonios. Porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él está en todas partes. Nosotros solo oramos, pedimos y las cosas suceden. Gente incrédula